nosotros vamos a estar conversando sobre un nuevo libro que se llama Una iglesia devorada por su propia sombra. Para eso conversamos con su autor, Camilo Barrionuevo, psicólogo de la Universidad Católica y que además está presente acá en nuestro programa. Hola Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Victoria, buenas noches, gusto en saludarte. Muchas gracias. Estamos acá revisando parte de este trabajo tuyo, porque finalmente este libro también intenta responder qué es lo que pasa al interior, en este caso, de la Iglesia Católica, pese a que además también ahonda en otro tipo de religiones también, otro tipo de iglesias, pero particularmente, ¿qué es lo que los lleva a lo que ha sido descrito por algunos como la mayor crisis institucional de la Iglesia a lo largo de su historia? Sí, bueno, justamente la pregunta que yo intento responder en este trabajo tiene que ver con por qué pasa el problema de los abusos sexuales al interior de la Iglesia y por qué pasa con la gravedad y con la universalidad que sabemos que ha sucedido en dicha institución, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo me enfrento cuando comienzo a hacer este trabajo investigativo, pero que está fundamentalmente basado también en mi experiencia clínica, acompañando a víctimas y sobrevivientes de situaciones abusivas al interior de la Iglesia, es intentar dialogar y debatir con respuestas más bien unicausales respecto a este problema. Por desgracia, la opinión pública y a veces al interior de la Iglesia también se han dado explicaciones más bien simplistas, ¿no? Dicho en sencillo, la tesis de las, comillas, manzanas podridas, que implica de que este es un problema de ciertos sujetos que tienen alguna psicopatología específica y que por lo tanto, si usted remueve esos sujetos o remueve estos obispos o autoridades eclesiales que han sido encubridoras, el problema se resuelve, ¿no? Lo cual sería mucho más sencillo de abordar, ¿no? Dicho sea de paso. Por desgracia, lo que sabemos hoy en día es que la investigación internacional respecto a este problema está lejos de afirmar dicha hipótesis, ¿no? Este es un problema que es complejo, que es un problema que tiene causas que son de naturaleza psicológica, pero que obedece también a una crisis que es institucional, que es cultural y que hay factores que son de naturaleza eclesiológica, que son de naturaleza teológica y espiritual, que están imbricados de una forma muy compleja, lo que hace que la Iglesia sea un suelo fértil para que sean dinámicas de tipo abusivo, ¿no? Eso está muy interesante. Tú hablas además también en el libro de dinámicas sombrías eclesiales. ¿Cuáles serían esas dinámicas y por qué se establecen? Porque claro, tú recién hacías esta diferenciación. Si fuera en caso de efectivamente manzanas podridas, bueno, se podría tratar, pero esto es a nivel global y son muchísimos y muchísimos y muchísimos casos. Se habla de una especie de cultura de encubrimiento, una cultura casi institucional que ha permitido que esto pase por décadas, por años, quizás por centenios incluso, y de nuevo, alrededor del mundo. Sí. No un fenómeno local. Sí, ciertamente, ¿no? Hay bastante literatura especializada al respecto de que este es un problema que tampoco es completamente moderno, ¿no? Hay estudios que hablan de que el problema de los abusos y de la, comilla, regulación de la vida sexual del clero es un problema tan antiguo como la Iglesia misma, ¿no? Por supuesto, no tenemos cómo acceder a información más de tipo científico con el cual uno podría hacer una comparación. Pero sabemos de que hay muchísimos testimonios de que este es un problema antiguo y un problema que obedece a causas, como decíamos, que son complejas y que no se explican por la psicopatología exclusiva de algunos miembros. ¿Qué quiero decir con esto? De que claramente en algunos casos de abuso sexual específico, la psicopatología del perpetrador puede tener un rol predominante, ¿no? Los casos más conocidos públicamente son aquellos que implican la caricatura del sacerdote pederastra serial, ¿no? Personas que de manera sistemática y durante años acumulan una amplia cantidad de víctimas y que lo realizan en completo impunidad. Y que, perdón que te interrumpa ahí, pero también, claro, dentro de esos mismos casos más célebres, muchas veces además sacerdotes que ejercen un importante nivel de poder o de influencia. Por supuesto, no, por supuesto. Tenemos en nuestro país, en Latinoamérica y en verdad en casi todas las partes del mundo los tristemente célebres casos de personas que son muy carismáticas, de que tienen un perfil bien específico y que de nuevo tienen, vamos a decir, un historial de delitos muy amplio y muy sostenido en el tiempo.
Sin embargo, los estudios más importantes de los que disponemos a la fecha estarían afirmando, al menos tentativamente, de que la gran mayoría de los sacerdotes católicos que cometen abusos sexuales no corresponden con dicho perfil, ¿no? Ya. Lo cual es relevante, ¿no? Y nos hace interrogarnos, bueno, ¿qué es lo que explica este fenómeno? ¿Y Por ejemplo, cómo sería ese sí, perfil? ¿En qué se diferencia? ¿Cuál es el contraste? ese es el punto, que el perfil de los sacerdotes que realizan abusos sexuales es muy diverso, es muy complejo y es muy difícil de catalogar, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que el sacerdote pedófilo serial, más bien es la excepción más que la norma. Ah, mira. ¿No? Entonces, te doy dos casos como de dos estudios internacionales paradigmáticos, ¿no? En el 2004 se publica en Estados Unidos, después del escándalo de la iglesia de Boston, un completo informe realizado por el John Jay College, que es una prestigiosa entidad académica estadounidense, que hace un acabado informe de la totalidad de abusos sexuales que habían sucedido más o menos de la década de 50 en adelante. Y del total de los abusadores sexuales, ellos descubren que solamente el 5% de ellos corresponden con lo que clínicamente se conoce como pedofilia, ¿no? Como el trastorno de la pedofilia. Al mismo tiempo, solo el 3.5% más o menos de los sacerdotes pueden ser catalogados como abusadores seriales, ¿no? Que tienen víctimas sistemáticas. Solamente el 3% del total del universo de abusadores en la iglesia estadounidense. En Australia, la Real Academia Australiana, ¿no? Un completo informe que trabajó durante muchos años para ver la infancia vulnerada en dicho continente, reportó que entre el 5 y el 8% de los sacerdotes tuvo más de 10 víctimas, mientras el 75% de ellos tuvo, hasta donde conocemos, solamente una o dos víctimas, ¿no? Como muy pocas víctimas en general, lo cual habla de que el factor de la psicopatología individual no cumpliría un factor determinante para explicar la magnitud de la crisis de la Iglesia Católica. Y otros factores de naturaleza sistémico tienen que entrar en la ecuación para poder comprender este problema. Y es bien revelador también eso que nos mencionas. Yo quiero hablar y mencionar también a quien escribe tu prólogo, digo, que es José Andrés Murillo, además también parte de la Fundación para la Confianza, y que él describe lo siguiente. Bueno, uno de los denunciantes del caso Caradima, y él escribe lo siguiente, dice así: el abuso sexual es una manifestación del abuso de poder y no un problema de la sexualidad. Lo describe de esa forma. Tú también compartes esta visión. ¿Qué es lo que hay detrás entonces de los orígenes y cuál es el juego que se genera con el concepto de poder? Finalmente también hay varios autores que dicen, bueno, los temas de abusos sexuales, tienen que ver también con un tema de abuso de poder, que ahí está su génesis. Claro, fundamentalmente, por supuesto, sí. Esa es una afirmación que es muy lúcida y que también tiene bastante respaldo, ¿no? por lo que sabemos respecto a este fenómeno hoy en día, ¿no? Un abuso sexual emerge en un contexto simbólico, cultural, que posibilita que las dinámicas abusivas se crean, ¿no? Piensa en el caso de los abusos hacia la mujer en nuestra cultura, ¿no? De la violencia hacia la mujer, ¿no? Dicha violencia se legitima, comillas, o se normaliza solamente porque hay un contexto cultural, por ejemplo, de una cultura más patriarcal, machista, que facilita la emergencia de estas dinámicas abusivas. Si tú le quitas esa cultura, si tú le quitas el contexto desde el cual emerge la situación abusiva, el abuso es mucho menos posible, mucho menos probable, de que ocurra, de que emerja, ¿no? En el caso de la Iglesia Católica, el tema del poder es un temazo bien complejo y que da para muchas conversaciones, pero si lo tuviera que tratar como de resumir de alguna forma, lo que sabemos es que el factor que estaría a la base es lo que muchos autores han llamado el clericalismo. ¿Ya? Y el clericalismo tiene que ver con una deformación de la comprensión de cuál es el lugar del clero en el contexto de la vida en el mundo y la inserción de la Iglesia en nuestra sociedad. Dicho en sencillo y bien en rápido, el clericalismo implica de que hay dos tipos de personas que tienen una diferencia jerárquica. Hagamos esa diferenciación. La primera, el clero, que está compuesto solamente por hombres y que son los únicos que toman decisiones y que tienen el poder
para la gobernanza del destino de la Iglesia Católica, ¿no? El Y modelo de iglesia que aparece con la iglesia clerical es una iglesia que es fuertemente piramidal, ¿no? sí, Es una iglesia que está estructurada, donde está en la cúpula el Papa y que vienen después obispos, cardenales, el sacerdote, sí, en suma, todo el clero masculino. Y en la base de la pirámide queda el laico, la laica, ¿no? O sea, las personas no consagradas, sí. no sagradas. Y si te fijas, ese imaginario religioso, que no es como la Iglesia Católica emerge en su desarrollo histórico, sino que es algo que va, vamos a decir, estableciéndose con el paso del tiempo, copia de alguna forma la monarquía como Claro. sistema de gobernanza. Y en ¿no? segunda instancia, ¿cuál sería el segundo factor? A ver si podemos resumirlo. Y lo que quería como apuntar a eso solamente es que ese tipo de relaciones, ¿no? Este imaginario donde aparece esta iglesia piramidal, tiene el implícito que mientras más alto estés en la pirámide, más espiritual, más superior, más cerca de Dios tú estás, ¿no? Y por lo tanto ejerces el poder de una manera bien hegemónica, claro, y bien como autoritaria, ¿no? Bueno, esa iglesia, ese modelo de iglesia, te fijas, crea el contexto cultural, estructural, sí, mediante el cual pueden emerger las relaciones abusivas, ¿no? Bueno, y si lo llevamos, sí, también a quizás el que ha sido el caso local más célebre, más conocido del último tiempo, es el caso Caradima, y ahí también hay un factor que se repite mucho y que da cuenta también de lo que tú mencionas recién, le decían el santito. Pese a que estamos hablando de un hombre que, bueno, sabemos, son muchísimas las denuncias en su contra. ¿Qué podemos decir respecto a este caso y la manera en la que ha operado la Iglesia Católica sobre él? Porque al menos penalmente no ha tenido ningún tipo de sanción, sino que netamente algún tipo de sanciones canónicas, que no puede hacer misa, por ejemplo, de manera pública, pero aún así tampoco se le ha retirado su investidura como sacerdote. Caradima perdió la investidura sacerdotal. La perdió. Unos pocos años atrás. Ex sacerdote, sí. Ex sacerdote, hago sí. La aclaración, yo sí, además tenía la confusión porque, claro, como está retirado en un hogar de ese estilo, pero ya, sí, ok, esta la aclaración entonces, pero de todas maneras, la manera en que ha funcionado la Iglesia Católica en un caso tan dramático como este. Es un caso paradigmático porque implica cómo se han puesto en juego en la Iglesia Católica estas dinámicas que tienen que ver con factores que son de naturaleza individual, con factores que son culturales institucionales, ¿no? De nuevo, un Caradima no podría emerger en el mundo si tuviéramos una iglesia que tuviera otra forma de relacionarse con el poder y donde no hubiera un imaginario de tipo clericalista a la base, ¿no? Solamente ese tipo de iglesia soporta, permite y le da la estructura para que un caso como el de Caradima pueda emerger, ¿no? Entonces, es muy importante tener presente de que hay, de nuevo, una conjugación de factores. Y acá, al menos lo que sabemos, o algunas de las investigaciones, de nuevo, el perfil de los sacerdotes que cometen abusos de la iglesia en general es muy variado, puede ser de muchos tipos, pero el tipo de perfil que corresponde más a Caradima, hablando un poco coloquialmente, uno de los factores que están más a la base tiene que ver con la variable clínica del narcisismo, ¿no? Y dicho un poco en sencillo, que implica personas que tienen una fragilidad interna considerable respecto a su valía como ser humano. Una persona con rasgos o con un funcionamiento narcisista importante son personas que requieren una constante afirmación de su autoimagen, tienen serias dificultades con la empatía y tienden a implementar relaciones más bien de tipo instrumental. Esto quiere decir, no me relaciono de yo a tú como dos seres humanos que tenemos un mundo, una dimensión, sí, que compartimos una dimensión intersubjetiva, sino me relaciono contigo como un objeto el cual puedo usar para mi propio beneficio de alguna forma. Y lo que sabemos es que hay un tipo de sacerdote que tiene estas vulnerabilidades narcisistas que justamente se siente atraído hacia el sacerdocio, porque hasta no muchos años atrás el sacerdocio era un lugar de prestigio, sí, renombre, y que justamente de poder, y que justamente podía ser como una especie de bálsamo aliviador de esta vulnerabilidad narcisista.
Bueno, y ahí también pasa algo con este caso que tiene que ver con lo que mencionábamos antes, esta especie de cultura del encubrimiento, pese a que en el caso Caradima, por ejemplo, ya hay registros de denuncias del año 2004, pero sin embargo el año 2010 esto sale a la luz pública. ¿Cómo operó la Iglesia en eso? El propio cardenal Errázuriz dijo, bueno, era lo que había que hacer, esto de ir tapando, por decir de una manera, este tipo de casos, lo que tiene que ver con el encubrimiento. Tú también lo consignas en el libro, pero finalmente aquí entra la duda, ¿por qué hay tan poca transparencia de parte de la Iglesia para afrontar este tipo de situaciones? Sobre todo cuando además hablamos en lo que civilmente podría ser y penalmente podría ser además un delito. Claro, por supuesto, sí. Porque es un problema que tiene una naturaleza institucional estructural, que tiene que ver con esta mirada de un tipo de iglesia que también está herida, ¿no? O está infestada, mejor dicho, de este narcisismo institucionalizado, ¿no? Que es interesante, ¿no? Hay algunos autores en la academia que han nombrado que el problema del clericalismo es justamente un narcisismo institucional. Claro. Y que en el problema de la iglesia se da un fatal acople, ¿no? Entre a veces individuos que tienen serias vulnerabilidades en su sentido de valía personal y que tienen vamos a decir, este funcionamiento de personalidad más conectado con lo narcisista, con una institución que también está afectada de narcisismo. Y el narcisismo institucional, que es el clericalismo, implica esta noción de que el clero es tiene una especie de élite, ¿no? Destinada a gobernar el destino espiritual de las personas. Y yo en el libro, una de las cosas que hago, por ejemplo, cuando hablo del clericalismo, trato de descomponer 3 o 4 cualidades que dan cuenta de este narcisismo institucionalizado, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con la obsesión con la autoimagen, ¿no? y la evitación del escándalo. Si uno ve cómo ha funcionado la Iglesia como institución, lo que generalmente sorprende en la opinión pública es que las dinámicas de encubrimiento han sido tan o más graves que los mismos delitos de abuso sexual en sí mismos. Claro. ¿No? Hay una falta de consideración del sufrimiento de las víctimas muy importante, que tiene que ver con falta de empatía también. Y una preocupación por la autoimagen, ¿te fijas? Entonces, esas son señales de este narcisismo institucionalizado, ¿no? Que tiene que ver con la cultura clericalista. Camilo, está muy interesante tu libro, nosotros pudimos revisarlo también durante esta mañana, queremos hacer la invitación, además también a quienes nos acompañan aquí en Cadena Nacional, ojalá puedan leerlo, Una iglesia devorada por su propia sombra, nosotros aquí conversando con su autor Camilo Barrionuevo y queremos agradecerte por esta participación aquí en Cadena Nacional, dándonos también las luces, no solamente de lo que trata este libro, sino que además también respecto a cómo la Iglesia Católica se ha comportado frente a los casos de abusos. ¿Alguna última reflexión que quieras agregar, Camilo? Yo creo que lo importante es saber de que este es un problema de que no necesariamente tiene que ser congénito, ¿no? Una de las cosas que yo trato de hacer en el libro también es descomponer esta sombra de la Iglesia, este lado B de la Iglesia que se ha emergido en la crisis de los abusos sexuales, pero con la esperanza de que dicha institución pueda pasar por un proceso de transformación, de encuentro con esta dimensión sombría, y eso puede implicar el que emerja una iglesia donde los abusos de poder no tengan lugar, no tengan cabida, ¿no? Entonces creo que harto trabajo y harta reflexión falta en esa dirección, ¿no? Camilo Barrionuevo, queremos agradecerte entonces por haber sido parte del programa del día de hoy. Te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Victoria, un gusto. Un gusto para nosotros también y un gusto haberlos acompañado a todos ustedes en sus casas. Les agradecemos por su sintonía durante toda esta semana y les recordamos que ya la próxima semana volvemos a encontrarnos aquí a través de la pantalla de Día X con más capítulos de Cadena Nacional, cuando, a las 9 de la noche, horario de estreno también de nuestro programa. Cuídense mucho, que tengan un gran descanso. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao.